motivo de gratitud el que podamos estar reunidos en este lugar en esta tarde y que dediquemos nuestro esfuerzo a la meditación de lo que la Biblia tiene para decir sobre la idoneidad de la mujer. Pudiéramos empezar diciendo que como sociedad estamos presenciando el día de hoy una avalancha de filosofías, de ideologías, de movimientos que pretenden hacer un llamado al cambio total de lo que antes era concebido. Los estamentos de la sociedad están siendo removidos bajo nuestros pies el día de hoy y lastimosamente mucho pueblo de Dios está desapercibido. Se hace un llamado a pensar que la familia, los hijos, el género, el sexo, los roles, toda esta forma en que se había concebido e entendido estas cosas debe ser desechada y en su lugar debemos reemplazarlo por lo opuesto. Estamos frente a una cultura del abandono al diseño divino. Esa es toda la filosofía de la sociedad hoy, abandonar el diseño divino y la adaptación de lo opuesto como si fuese lo correcto. Y no podemos nosotros esconder que es la feminidad uno de los blancos más atacados en estas últimas décadas. Casi todo por lo que se reconocía una mujer apenas hace un siglo atrás, el día de hoy está a punto de desaparecer. Hablar de una mujer apenas hace un siglo atrás era describir una mujer en términos totalmente distintos a como se describe el día de hoy una mujer. La campaña para romper estos esquemas o los prototipos femeninos son totalmente brutales en nuestros días. Nada más hecho una mirada al cine, a la moda, al comercio, a la política, lastimosamente aún la religión. Todos estos han unido esfuerzo para borrar completamente la idea que la mujer deba ser femenina y debe exhibir las virtudes propias con las que Dios le creó. Y como iglesia debemos hacernos una pregunta: ¿cómo debemos hacerle frente a todo este ataque tan bestial que presenciamos el día de hoy? ¿Cómo podemos nosotros como iglesia de alguna manera contener un poco lo que está ocurriendo en la sociedad? Bueno, debemos darle gracias a Dios por estos espacios. Porque no podemos sino partir de la realidad, mis queridas hermanas, que el que las hizo también les enseña cómo vivir de acuerdo a su diseño. Dios no solamente las creó, Dios les ha dejado a ustedes el instructivo necesario para que ustedes se ajusten a su diseño. Así que no vamos a estar tomando en este espacio anécdotas de mujeres, no vamos a estar dando testimonios de algunas damas de cómo han criado a sus hijos, o cómo cuidan su hogar, o cómo pueden trabajar y al mismo tiempo cumplir con su rol en el hogar. No es lo que vamos a hacer en este espacio. Yo quiero invitarles a que ustedes reconozcan la Escritura como inspirada por Dios y útil para enseñarles a construir idoneidad. Ese será nuestro objetivo a desarrollar en esta conferencia. Ahora, todos sabemos que por más grande que sea nuestro esfuerzo, quedará hecho nada si no contamos con la bendición de Dios. Así que quiero nuevamente pedirles que me acompañen en oración. Padre Santo, estamos delante de ti conscientes de que somos tus criaturas, Señor, y conscientes también de nuestra debilidad. No podemos ignorar, Señor, que somos torpes en nuestro proceder, pero también somos conscientes de la grandeza de tu revelación especial, la palabra, y cómo ella es todo suficiente para guiarnos en todas las cosas. Por eso te pedimos en este tiempo que seas tú a través de tu Santo Espíritu dirigiéndonos,
Que a mis hermanas que están frente mío en esta tarde, Señor, también les conduzcas con tu palabra y tu Santo Espíritu. Que todo lo que pudiéramos decir en esta charla, en esta conferencia, redunde en que ellas te den gloria a ti en su manera de vivir. Gracias te damos, Señor, por este espacio y por el objetivo que perseguimos con él: capacitar a la mujer acerca de la idoneidad bíblica. Gracias, muchas gracias te damos en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, entonces permítame darle una bitácora de los pasos que vamos a estar tratando a lo largo de esta conferencia. Vamos a desarrollar primero una definición de lo que es idoneidad. Ese será el primer paso que pretendemos alcanzar, una definición de lo que es idoneidad. Número 2, vamos a reconocer cómo la idoneidad sufrió deterioro. Cómo la idoneidad sufrió deterioro. Y tercero, vamos a considerar el llamado que hace la Biblia, a las creyentes a vindicar la idoneidad. Entonces vamos a perseguir estos tres pasos. Primero, definición de lo que es idoneidad. Segundo, reconocer cómo ésta sufrió deterioro. Y tercero, ver cómo la Biblia hace un llamado directo a todas las cristianas, a las hijas de Dios, a que ellas deben vindicar la idoneidad. Así que el Señor nos ayude en estos pasos que vamos a dar en esta charla. Y pasemos de una vez al primero: la definición de idoneidad. Y podemos empezar leyendo Génesis capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Este es el pasaje clave que usamos todos los pastores para hablar de matrimonio. Siempre que vamos a dar conferencias, charlas, consejos de matrimonio, citamos Génesis 2:18. También es el texto apropiado para hablar de los roles en el hogar, ¿no? Pero algunas veces no se mira en detalle lo que este pasaje en particular nos muestra. Se piensa en la mujer siempre como ayuda idónea para el hombre, ¿no? Así que se define solo en función a la unión matrimonial, dejando a un lado mucho de lo que en realidad la mujer debe realizar y que está llamada por Dios a hacerlo en esta sociedad. Cuando vemos la idoneidad solo en función a la unión matrimonial, entonces no se aplica la idoneidad a las mujeres solteras. No se aplica la idoneidad a las mujeres viudas o separadas. Pero vamos a darnos cuenta que la idoneidad de la mujer va más allá del glorioso vínculo matrimonial. Esta es la razón por la que tuvimos que estar explicando a lo largo de estas invitaciones que hacíamos a esta conferencia, que no estaban dirigidas solamente para mujeres casadas. Porque si de algo debes estar clara, mi hermana, en este espacio, es que idoneidad no tiene solo que ver con el matrimonio. Cuando Dios creó a Eva, la hizo con una virtud particular. Esa virtud particular le llamaremos idoneidad. Esa es la virtud esencial con la que Dios creó a la mujer. Ahora la presentó a Adán. Y cuando se la presenta a Adán, vendría a ser para él, para Adán, un perfecto complemento. Por lo tanto, ahora Eva cumpliría una función en relación a su unión matrimonial con Adán. Esta función que cumpliría Eva para con Adán se establece como una ayuda. Lo que quiere decir que Eva en esencia era idónea, pero por cuanto debía complementar a Adán, vendría a ser una ayuda idónea. De hecho, esto era lo que necesitaba en ese momento Adán. Génesis 2:20 nos dice: y puso Adán nombre a toda bestia
y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Dos veces ya se va a mencionar entonces la expresión ayuda idónea. Hasta ahora no se ha mencionado la palabra mujer. Y me gustaría entonces que nosotros tratásemos por separado los dos conceptos. Ayuda por un lado y por el otro idónea. Al hablar del rol de la mujer, el término es ayuda. Una mujer para con su marido es ayuda. Ese término hebreo, la palabra que se usa en hebreo es eser, con Z, y traduce socorro o soporte. Así que la mujer, Eva, fue creada para que fuera eser de Adán. También traduce consuelo, y esto es importante. Y mucho de esto es lo que define en realidad el rol de la mujer para con su marido. Ella debe entonces ser socorro, debe ser soporte, debe ser consuelo para él. Así que la mujer, en cuanto a la relación matrimonial, tiene un rol definido como ayuda. Ahora, cuando hablamos entonces de idónea, ahí estamos haciendo referencia entonces a lo que es esencial a la misma mujer. Esta no tiene necesariamente que estar casada para ser idónea, porque nuevamente el rol para con su marido es establecido en la palabra eser, mas no en el término idónea. Dios hizo a la mujer con esta esencia en particular, y ahora al ella ser llevada como una ayuda para Adán, esta ayuda para su marido debía ser ejecutada en la esencia con la que Dios la había creado. O sea, que ella no debía ser una mala ayuda, una pésima ayuda o una medio ayuda, sino una ayuda idónea. Así que el tipo de ayuda que debía entregar la mujer que está casada, en este caso Eva, para Adán, es en virtud a lo que Dios hizo con ella, la hizo idónea. Dios diseñó a la mujer entonces para que ésta fuera idónea en cada una de sus tareas. Si ésta le dice sí al matrimonio, entonces debe dirigir toda esa idoneidad con la que Dios le creó a su rol particular con su marido, que es de ayuda. Por eso, insisto en que cuando pensamos en la mujer como ayuda idónea, estamos siempre refiriéndonos a una mujer casada. Pero cuando estamos pensando en una mujer como idónea, ahora sí estamos nosotros entendiendo el sentido general en el que Dios la creó, como una virtud en particular que es la idoneidad. Dicho de otra manera, la mujer debe ser ayuda y toma de la esencia que Dios le creó para realizar su rol cuando está casada. Podemos pensar entonces que la mujer fue hecha por Dios para ser idónea y esta virtud va a permear cada una de sus relaciones. Y debe ser así. Si está casada, entonces ella es ayuda idónea. Pero esto no quiere decir que idoneidad se suscriba exclusivamente al matrimonio, porque nuevamente es la virtud esencial que fue transmitida por Dios a la mujer al momento de crearla. Así que una mujer debe ser hija idónea. Una mujer debe ser hermana idónea o soltera idónea. Si está casada, ayuda idónea. Si es madre, madre idónea. Si es madre soltera, madre idónea, abuela idónea. ¿Qué es lo particular de cada una de estas actividades? Lo que es esencial a la mujer, que es la idoneidad. Los estados civiles, las edades o las circunstancias pueden cambiar, pero lo que no debe cambiar, lo que debe estar presente en toda mujer es la esencia de idoneidad con la que fue creada. Ahora, si vemos la palabra idónea, en hebreo es la expresión neged,
y en griego es la expresión hikanos. ¿Qué traducen estas dos palabras? Traducen competente, suficiente, que alcanza o que basta. Competente, suficiente, que alcanza o que basta. Así que idónea quiere decir que ella basta para una tarea, es suficiente para algo, es competente para lo que Dios la diseñó. Así que la idoneidad es la firma, es el sello de Dios sobre la mujer. Por favor, anote eso. La idoneidad es la firma, es el sello de Dios sobre la mujer. De hecho, nuevamente citando los dos versículos que leíamos de Génesis 2, hasta ahora es la manera en que Dios habla de ella. Cuando entiende la necesidad de Adán, no dice le haré una mujer, dice le haré una ayuda idónea. Es la primera mención de Dios sobre la mujer. Dios entonces señala que aquello que va a crear, todavía no lo ha creado, le identifica con este adjetivo calificativo, le haré una ayuda idónea. Esto es sumamente importante y quisiera preguntarte entonces algo. ¿Cómo impacta tu vida el que entienda que cuando Dios concibió en su mente lo que iba a ser, que era una mujer, al género femenino, pensó en ella como idónea? Y así la hizo. La hizo idónea. Así que no podemos nosotros entrar en aquellos detalles sobre el género, sino sobre la esencia misma en que Dios está pensando al momento de crear la mujer. Se trata de la virtud con la que Dios la creó. Pero también podemos pensar en la ejecución balanceada de todas las virtudes. Cuando hablamos de que algo es idóneo, quiere decir que no solamente es capaz de hacer algo, sino que lo maneja en un perfecto balance. Idónea es un título, es verdad, pero también es una ejecución de todas las tareas. No pudiera llamarse algo idóneo desde solamente un título, pero que no ejerce con suficiencia, digamos, con suficiente éxito una tarea. En el Nuevo Testamento se emplea esta palabra, la palabra que ya mencioné como griega, hikanos, y está en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 2. Mire cómo lo usa Pablo allí. Vamos a leer ese texto. Segunda Timoteo 2:2 dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo emplea esta palabra para guiar a la iglesia sobre lo que debe observar en un hombre para que se le encargue la predicación de la palabra. Pablo está diciendo que cuando a un hombre se le va a comisionar la tarea de predicar, la iglesia debe mirar y entender que este hombre es idóneo. No existe entonces idoneidad sin una labor que evidencie esa cualidad. Por eso es que el texto no solamente está diciendo que es un título, que es idóneo, sino que se reconoce que esta persona es adecuada también para una tarea. Y es la razón por la que se le llama idóneo. Para el caso de 2 Timoteo 2:2, es que sean hombres aptos, completos, suficientes para guiar a otros, para enseñar. Note nuevamente la palabra. Esto encarga, hablando de la predicación, a hombres que sean idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros.
O sea que no solamente se le va a decir este es idóneo en razón a un título, sino mucho más en razón a una ejecución de una tarea. Porque puede enseñar, porque sabe enseñar, porque tiene los dones necesarios para ejecutar una enseñanza, entonces se le entiende como idóneo. Ahora, así como no podemos pensar entonces en un pastor que no sepa enseñar, piense eso. Un pastor que no sea idóneo para enseñar no debería ser pastor. Porque lo que presenta el texto es que para poder encomendarle la predicación debe ser apto para enseñar, idóneo para enseñar. El título de pastor requiere la idoneidad en esa tarea de la predicación. Así debemos entender entonces que al momento de Dios crear a Eva, fue hecha en forma tan adecuada, fue hecha por Dios en forma tan suficiente, apta, completa, absoluta, como ya lo vimos en la definición de la palabra, para cualquiera de las esferas en la que ella se moviera, y todo lo que ella haría lo debía hacer en forma idónea. No solo el Señor le estaba regalando el título a Eva diciendo área idónea, sino que estaba plasmando en su ser la capacidad de hacer todas las cosas bien. Lo que desearían muchos de ustedes, ¿no? Pero es lo que Dios estaba haciendo en el jardín de Edén, creando una mujer con una cualidad increíble. Idónea resumía entonces no solo el que iba a estar bien acompañado a Adán, sino que todo lo que iba a hacer Eva iba a ser bueno. Ella lo iba a ejecutar de la manera correcta. Eva entonces entraría en la historia de la creación y en la vida de Adán, no para ser un lastre, no para ser una carga pesada para ese hombre, sino para ser una ayuda. Y esta ayuda iba a ser ejecutada de la forma más correcta, de la forma ideal. Porque Dios la creó en esa condición ideal de ayuda idónea. Todo lo que tendría entonces Eva por delante en cuanto al planeta Tierra como ayuda de Adán, lo iba a hacer en forma idónea. Escucho como pastor a algunas mujeres decir que no son aptas para ser madres, que no son aptas para ser esposas o abuelas, que no nacieron para eso, que no son buenas en esa tarea, pero claro que son aptas porque fueron diseñadas por Dios para eso. Fueron diseñadas por el sabio Dios para hacer todo lo que debían hacer según su rol en forma idónea. Y de hecho al final dirá, y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí era bueno y en gran manera. Así que en realidad Eva era idónea. ¡Qué mujer! Así que una mujer que piense que no está hecha para algo que es propio de su género, algo que es común a su condición de mujer y su rol, está negando la eficiencia de Dios en la creación. Es negar Génesis 1:31, todo lo hizo Dios y fue adecuado, fue bueno y en gran manera. La mujer entonces es idónea por diseño y lo debe ser también por ejecución. Y aquí entonces aterrizamos nuestro primer punto. La mujer entonces es idónea por diseño y lo debe ser también por ejecución, por una tarea, por todo lo que ella realiza. Y aquí, al momento de dar el paso a nuestro segundo punto, vamos a abandonar
lastimosamente, ese ideal de mujer, esa perfección de mujer que vimos en Génesis 2, para encontrarnos con algo más. Pero quiero entonces no dejar pasar este primer punto sin reconocer ese diseño ideal que Dios hizo en el jardín del Edén. Lo que estaba presenciando, aquello que estaba viendo Adán cuando dijo: esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne, en realidad era una mujer idónea. Ahora vemos nuestro segundo paso, y es reconocer cómo esa idoneidad sufrió deterioro. Aunque quisiéramos quedarnos con esta bella imagen de la mujer de Génesis 2, hay un Génesis 3. Y en Génesis 3, versículo 6 dice: y vio la mujer, esta mujer idónea, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La mujer que había sido creada por Dios para traer bendición a la vida de Adán y a la tierra, ser ayuda en su adoración, estaba en este momento con su acción convirtiendo al hombre en un rebelde delante de Dios. Por favor, mis hermanas, piensen, Eva debía usar sus virtudes en forma idónea. Recuerden, ella era idónea en esencia, pero para Adán debía ser ayuda, usar su idoneidad para ayudar a Adán, ayudarlo en todos los sentidos, ayudarlo a mantener una correcta adoración con Dios, una correcta relación con Dios. Ella debía ayudar en todas las áreas a Adán, pero ella estaba conduciendo a su esposo hacia una maldición. El pecado entró en el corazón de Eva y con ella desfiguró completamente toda la idoneidad. Toda la idoneidad de la mujer quedó desfigurada. Pudiéramos nosotros decir algo aquí, y es que al parecer el pecado afectó tanto la capacidad de idoneidad, en este caso de la mujer, que ella ni siquiera recordó cuál era su misión. Ella se olvidó que ya contaba con la capacidad de actuar de conformidad a la naturaleza de su creación, la forma en que Dios la había creado. El pecado trastocó tanto a Eva que podemos decir, esta idoneidad, la esencia de su ser, también fue afectada. Así que lo que ella era y lo que ella hacía, sin duda también fue removido por el pecado. Fue afectado completamente por el pecado. Los puritanos, en la Confesión Bautista del Hombre de 1689, en el capítulo 6 que habla de la caída del hombre, en el párrafo 2 dice lo siguiente, permítame citar este artículo del puritanismo, dice: por este pecado nuestros primeros padres cayeron de su justicia y rectitud original y de su comunión con Dios, y nosotros en ellos, por lo que la muerte sobrevino a todos, viniendo a estar todos los hombres muertos en pecado, totalmente corrompidos en todas las facultades y partes del alma y del cuerpo. Y quisiera hacer énfasis en esa parte final. En todas las facultades, partes del alma y del cuerpo, la idoneidad de la mujer fue afectada por el pecado.
Todas las facultades de la mujer fueron afectadas por el pecado. No hubo una sola área en la vida de la mujer que quedara pura. El predicador dice en Eclesiastés 7:29: he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo algo perfecto en el jardín del Edén, pero Eva desechó la idoneidad. Tomó, comió y dio a su marido. Esta es la razón por la que a ustedes, hermanas, les es tan difícil encajar con esta descripción que se hace de esta mujer. Esa es la razón por lo que ustedes, mis hermanas, aunque persigan el día de hoy la idoneidad, van a encontrar que les es esquiva, porque el pecado ha hecho que la idoneidad de la mujer sea estorbada. Ha permitido que su ser emocional, moral, físico esté de continuo en inclinación a lo opuesto de la idoneidad. De hecho, miren cómo describe Pablo esto en Romanos 1, 25 al 28. Voy a leer 25 y 26 primero. Dice: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural porque el que es contra la naturaleza. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Pablo está diciendo, porque el hombre no adoró a Dios como Dios lo demandaba, entonces sufrió los estragos en su propio ser, y lo que era natural en el hombre y en la mujer, dice claramente Pablo, es cambiado por lo que es contra natura. Así como Adán, después de la caída, no pudo cumplir con su rol en forma plena y total, que fue capacitado para hacerlo por Dios desde el comienzo, así también Eva, lo que era natural, ahora no podía asumirlo, su rol no podía desarrollarlo en forma idónea, pero el rol seguía allí. Ella debía seguir siendo ayuda, pero el pecado impedía que lo hiciera en forma idónea. Entonces, si lo ve bien, el rol no cambia por la presencia del pecado, pero lo que hace el pecado es estorbar la ejecución de ese rol. Eso es muy importante para usted. Todo lo que le ha estorbado hasta el día de hoy para ser usted una mujer idónea en cualquiera de las áreas es el pecado, es la caída. No va a facilitar el cumplimiento cabal de sus tareas en forma idónea como lo fue desde el principio. Y esto se deja ver incluso en la sentencia que Dios mismo dicta después de la caída, ¿no? En Génesis 3:16. La mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Lo que este texto quiere decir brevemente es que la maternidad, que debía ser algo deleitoso para la mujer, vendría a ser después de la caída en algo sumamente doloroso. Y no me refiero solamente a la parte física. Y si hay madres aquí, saben muy bien que la maternidad es dolorosa. Y es lo que Dios está diciendo, que desde el pecado en ese momento vendría, y aquello que sería natural ahora ya no será natural, ahora será doloroso. Es más que un asunto físico. Lo que debía ser natural, que era la sujeción a su esposo, ahora no será
eso es lo que brotará naturalmente del corazón de la mujer. Dice en el texto, tu deseo será para tu marido. Y en el original lo que quiere decir es que tú vas a querer estar por encima de tu marido. Por el pecado, lo que vas a querer siempre es abandonar tu posición de ayuda y ser tú la que diriges, pero Él se enseñoreará de ti. Y esto no será una cosa agradable. El impacto del pecado en la esencia del ser de la mujer es innegable. Y quisiera invitarle incluso a que veamos algunos ejemplos. Pensemos en el rol de hija. ¿Qué nos dice la Biblia de las hijas de Lot? Yo creo que a la mente de todos ustedes viene la historia de estas mujeres. Hijas de Lot. Génesis 19, versículo 36 al 38. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Y dio a luz la mayor un hijo. Y llamó su nombre Moab. Génesis 19, versículo 36 y 37. El cual es padre de los moabitas hasta hoy. Versículo 38. La menor también dio a luz a un hijo. Y llamó su nombre Ben-Ami, el cual es el padre de los amonitas hasta hoy. Todos conocemos la historia. Aquellas que estaban ya fuera de Sodoma, pero que tenían en su corazón totalmente la filosofía sodomita, incurrieron en incesto con su padre. Y de ellas salieron generaciones que fueron enemigas todo el tiempo del pueblo de Dios, los amonitas y los moabitas, que todo el tiempo fueron enemigos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios no se complacía en esa acción, jamás. Después veremos incluso que Dios, cuando establece la ley de adoración para el pueblo de Israel, dice que en la adoración no podía estar presente jamás un amonita ni un moabita. Ellos debían ser desterrados de la nación y ellos no podían adorar. El pecado ha hecho que la forma idónea en que la mujer desarrolle su posición de hija se ha estorbado, se ha usado para lo que no es natural. Piense nada más, para la hija el día de hoy, para cualquiera que está en esa posición, le resulta sumamente difícil el someterse. Desde muy temprano hay rebelión en su corazón, hay oposición a la autoridad, un deseo de hacer solo su voluntad y una constante ingratitud. ¿De dónde brota todo eso, queridas hermanas? El pecado ha afectado entonces la idoneidad de las hijas. Y en medio de esto también hablemos de las solteras. Y quisiera colocarlo entre comillas, las solteras, por un texto que voy a citar. Y es el de Juan capítulo 4, versículo 16 al 18. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Entre comillas, soy soltera, lo que está diciendo. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Pareciera uno estar escuchando a una soltera del día de hoy. ¿No es un retrato de la soltería como la conciben las mujeres del mundo de hoy? Mujeres que dicen, no estoy casada, nunca he tenido o no tengo marido el día de hoy. ¿Solo por qué? Porque no han firmado un contrato, porque no les han puesto un anillo, aun cuando pueden contar y le faltan dedos de las manos para poder entonces señalar los hombres que han pasado por su vida. Mujeres que han dado su cuerpo a muchos hombres,
que no conocen lo que es la castidad, que piensan bien que está bien el entregarse sin ningún compromiso y al final son solteras, como esta mujer. ¿Qué ha estorbado entonces la idoneidad de una mujer soltera? El pecado. Pero si pensamos también en una madre, en el rol de madre, creo que pudiéramos traer a nuestra mente a Rebeca. Génesis 27, versículo 6. Vamos a leer del 6 en adelante. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: he aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme casa y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú la llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes que su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre: he aquí Esaú mi hermano es hombre velloso, yo lampiño, quizás me palpará mi padre y me tendrá por burlador, y traeré sobre mí maldición y no bendición. Y su madre respondió: hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos. Entonces él fue y los tomó y los trajo a su madre. Y su madre hizo guisado como su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa, y vistió a Jacob, su hijo menor, y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Ustedes conocen el resto de la historia. Una madre que incita a su hijo a que engañe a su padre, a su esposo, también que atropelle a su hermano, que es su hijo, que salió de su vientre también. ¿Cuántas madres no saben amar a sus hijos? Crean rivalidad entre ellos. Usan a sus hijos para alcanzar sus fines mezquinos. Promueven pecado, odio, rivalidad en sus hogares. Son manipuladoras, pretenden dirigirlo todo. No les importa que su familia se enfrente los unos con los otros con tal de obtener lo que quieren. ¿Qué ha pasado entonces con la maternidad? No hay idoneidad. El pecado hizo que la mujer le fuera difícil el ajustarse entonces al patrón bíblico. También podemos recordar a Herodías en Mateo 14, versículos 6 al 8. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, dice, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Una madre que le enseña a su hija que con su cuerpo puede conseguir todas sus pretensiones. También pareciera estar nosotros viendo un retrato de mucha de la maternidad del día de hoy. Esto es lo que vemos. Madres que incitan a sus hijas a mostrarse con tal de obtener lo que ellos desean, que exploten su cuerpo para poder aprovecharse de los hombres y utilizar su cuerpo como una maquinaria. Les enseñan a ser materialistas, sensuales, que lo que más importa es tener, no importa que tengan que entregarse a cambio, que consigan lo que deben conseguir con su cuerpo. Sin duda la Biblia nos retrata madres que no fueron idóneas. Pero pensemos también
en algunas esposas. Y creo que quien debe encabezar esta lista es la esposa de Job, definitivamente. Ayuda idónea. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y hirió a Job con una zarza maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. La que debía ser ayuda en medio de los sufrimientos, ayuda en medio de la enfermedad, estaba invocando la muerte de su esposo. A ella le pesaba en el alma. ¿Sabe qué le pesaba en el alma a la mujer de Job? Que después de todo ese sufrimiento, todavía Job estaba íntegro. O sea, que él seguía siendo piadoso aun cuando estaba sufriendo tanto. Por eso dice, aún retienes la integridad. Le parecía una locura que después de haber sufrido tanto, este hombre todavía estuviera dándole gracias a Dios. Y ella le dolía, le afectaba tanto esto, que su esposo fuera piadoso en medio de esa situación tan dolorosa que vivían como familia. Ella esperaba ver a Job maldiciendo a Dios, pero Job no lo hacía. Así que habló desde adentro de ella, como las fatuas, las que no conocen a Dios. Le dice a su marido: abandona tu fe y luego muérete. Eso es lo mejor. ¿Cuántas mujeres son grandes piedras en la vida espiritual de sus esposos? Enormes piedras en la vida espiritual de sus esposos. Son como la sal echada en la herida. No traen paz, no traen calma, no elevan la mente de su esposo y de su familia a Dios nunca. Sus labios son como los labios de la mujer de Job. Son invitaciones constantes a maldecir a Dios, a vivir en la impiedad. Estamos tratando de hacer un retrato de cómo el pecado afectó la idoneidad en la mujer. Creo que nos queda solamente hablar de viudas. ¿Qué dice Pablo de las viudas en 1 Timoteo 5:13? Y también aprenden a ser ociosas, andando de casa en casa. No solamente ociosas, sino también chismosas y entremetidas, hablando lo que no debieran. Pablo dice: las viudas. Y son muchísimos los malos ejemplos que podemos seguir citando. Como mujeres que fueron creadas por Dios para desarrollar con idoneidad cada uno de sus roles, ya sea el rol que en la providencia el Señor les permita vivir, como lo hemos visto, hijas, solteras, casadas, viudas, madres. En vez de ser edificación, trajeron mal. ¿Y esto por qué? Nuevamente, porque el pecado ha incapacitado a la mujer para hacer lo que debía ser natural para ella. Piensa en ti, mi hermano, que estás en este lugar. ¿No es tu caso también? ¿No es tu caso? ¿Cuánto de lo que dice la Biblia que debes hacer como hija, como soltera, como esposa, como madre, como abuela, como viuda, te es difícil? Es más, no lo has hecho hasta el día de hoy. No ha sido precisamente la idoneidad, el cómo te has conducido hasta ahora, y has hecho precisamente lo opuesto. La idoneidad de la mujer fue afectada grandemente por el pecado y no podemos negarlo.
Y mientras la mujer no reconozca eso, habrá rebelión a Dios en todo su estilo de vida. Pero ¿sabe qué es lo mejor? Que se introduce el glorioso Evangelio, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hay solución para este grave problema, y es el Evangelio, es Cristo, mi hermano. Por eso debemos pasar a nuestro tercer encabezado. Hemos definido un poco lo que es la idoneidad, hemos reconocido cómo la idoneidad fue afectada por el pecado. Ahora quiero hacer un llamado a cada una de las que están aquí el día de hoy, que sean creyentes, y es importante enfatizar en eso, porque para ellas, para las creyentes, hay un llamado a vindicar la idoneidad. La Biblia nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas que pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Lo que quiero decir es que si no fuese por el Evangelio, la mujer estaría destinada al abandono perpetuo de la idoneidad. No tendría razón de ser esta charla. Sin el Evangelio, no habría razón para llamar a la mujer a la idoneidad. Tendríamos que decir, eso fue un asunto que se perdió en el pasado y nunca más volverá. Pero ustedes conocen al Señor. Y como conocen al Señor, entonces no deben vivir como aquellas que no conocen el Evangelio. Aquellas que aman ser rebeldes, que aman oponerse a las normas, que usan su cuerpo como si no tuviese valor, que usan su vientre como si fuera un matadero de hijos, que promueven odio, rencor al mundo, que no viven su rol según su palabra, que todo lo destruyen y ellas mismas se autodestruyen, muestran con cada una de sus acciones que no son idóneas porque no tienen al Señor en sus corazones. Pero Cristo vino a restaurar la idoneidad de la mujer. Amén. Por eso no desechó Dios a Eva en el jardín del Edén, sino que en lugar a eso insertó la gloriosa promesa: y pondré enemistad entre ti y la mujer, aquella que dejó de ser idónea, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta misma mujer que había abandonado su posición de idónea, ahora estaba escuchando de Dios que de su vientre saldría aquel que restauraría esa falta de idoneidad con la que ella actuó. Los profetas levantaron su voz en el Antiguo Testamento diciendo: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Entonces la mano de la mujer que en el Edén se extendió para traer maldición al mundo, ahora de ella se promete a aquel que restaurará todas las cosas, aquel que vino a deshacer las obras del diablo, aquel que nos libera de los estragos del pecado, la maldición de la culpa. Mis hermanas, solo en Cristo ustedes pueden volver a ser idóneas. Solo en Cristo. Y puede que hasta ahora no sea precisamente la idoneidad lo que destaque en sus tareas, pero el Señor, que es rico en misericordia, les llama a vivir una vida nueva.
La presencia del Espíritu Santo en sus vidas hace posible que ustedes puedan restaurar su idoneidad. Aquella esencia con la que Dios las ha creado, ahora puede ser, por la presencia del Espíritu Santo en ustedes, ser nuevamente restaurada y dirigida apropiadamente. Mire cómo dice el apóstol Pablo en Romanos 8, versículo 12 al 14. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Lo que ustedes han obtenido al momento de ser regeneradas por el Espíritu Santo es la capacidad de resistir a la carne y empezar a reconstruir aquello que es conforme a la voluntad divina, restaurar aquello que debía ser natural en ustedes y que saben que ha sido estorbado por el pecado. ¿Cuál debe ser la meta o una de las más grandes metas de toda mujer que ha nacido de nuevo? El abandonar lo terrenal y vivir una vida nueva, restaurando su idoneidad. Esa debe ser la meta de toda mujer que ha sido regenerada. Y en esta tarea tendrás toda la oposición de tu corazón, porque él sigue siendo engañoso. Aún tus más básicos impulsos del alma no serán hacia lo bueno, sino hacia lo malo. Así que lo que quiero decir, mis hermanas, es que aun cuando con Cristo ustedes pueden restaurar su idoneidad, no será una tarea fácil. Como diría el mismo apóstol Pablo, refiriéndose a la lucha interna que había en él: yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Pero no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Aplique este texto a su vida, mi hermana. Usted sabe que debe vivir como una idónea si está casada, o como una hija idónea, una soltera idónea, una madre idónea, una viuda idónea. Pero hay algo que se opone a esa idoneidad, que está dentro de usted. Aun cuando sabe muy bien lo que tiene que hacer, hace lo que no le conviene. Pero hay algo ya dentro de usted. Así que, frente a esto, lo que estamos hablando de restaurar la idoneidad, no se trata ahora de reconstruir de la nada o construir de la nada. No se les llama a hacer algo para lo que ustedes no fueron creadas. La novedad en la vida de la mujer no es la idoneidad. Ella fue creada con esa esencia. La novedad en la vida de la mujer es el pecado que estorba la idoneidad. Eso sí es la novedad. Lo que impidió que la mujer viviera en forma idónea su rol. Pero ya estando en Cristo, usted debe empezar a restaurar lo que el pecado dañó. Será una tarea difícil, pero el propósito de esta charla es que ustedes empiecen a hacerlo. Permítame recordarles las palabras de Dios al crear a la mujer. Él dijo que la haría idónea, y así la hizo. Así que, si lo ven bien, el propósito, la misión de la mujer en esta tierra es ser idónea. Ese es el propósito de la mujer. Así como Adán fue hecho para algo y dotado para todo lo necesario, y con eso darle gloria a Dios en la ejecución de su tarea, la mujer fue hecha para ser idónea. Es la misión que Dios ha dado a toda mujer. Sea hija, esposa, madre, abuela, soltera, casada, viuda, deben vivir sus distintas etapas en esa virtud. Y si el pecado ha estorbado hasta ahora, ustedes deben hacer lo necesario para reconstruir. Sin el Señor, toda mujer está alejada, imposibilitada, impedida para hacer esto. Pero ahora en Cristo son capacitadas para vivir su diseño. Ahora, pudiéramos entonces en este punto preguntarnos algo de manera práctica.
¿cómo pueden ustedes reconstruir entonces su idoneidad? Hay dos cosas vitales que deben hacer. Primero, ya lo dijimos, en la presencia del Espíritu Santo en ustedes. Si el Espíritu Santo no está en ustedes, no mora en ustedes, no podrán construir idoneidad. Digo pues, dice Gálatas 5:16 en adelante, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, laxitud, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que participan en tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Cada uno de ustedes desecha la idoneidad que deben reconstruir cuando andan según la carne. Pero cuando andan guiados y guiadas por el Espíritu Santo, cuando ustedes crucifican la carne, como dice el texto, podrán estar en ese momento dando los primeros pasos para reconstruir su idoneidad. Y si ustedes lo ven bien, todas las virtudes que habla allí el apóstol Pablo acerca del fruto del Espíritu son parte de la idoneidad de la mujer. Una mujer está llamada a ser amorosa, a vivir en gozo, en paz, en traer paz y gozo en donde está, en ser paciente, en ser buena, en ser bondadosa, en andar con fe, en andar en mansedumbre y en templanza. Es vivir en el Espíritu. Vivan en el Espíritu y así estarán construyendo idoneidad. Y lo segundo que es vital para que una mujer construya su idoneidad es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Así que además del Espíritu que les va a hacer posible que ustedes construyan y reconstruyan su idoneidad, también necesitan la palabra que les enseñará cómo hacerlo. Sin la instrucción bíblica, ustedes no podrán obrar apropiadamente en el desarrollo de cada uno de sus roles. Dicho de otra manera, la idoneidad no la podrán construir a espaldas de la palabra de Dios. Darle la espalda a la palabra de Dios fue el error de Jehová. Así que no se puede construir o reconstruir una idoneidad a espaldas de la palabra de Dios. No desestimen la utilidad de la palabra en esta tarea, mis hermanas. Y en este sentido quiero decir algo. Toda la palabra de Dios es útil. El hombre, la mujer, el joven, el viejo, todos los que son pueblos de Dios son guiados por la misma instrucción. No existe en la Biblia, de los 66 libros inspirados, uno que esté dedicado a la mujer. No existe uno dedicado a la mujer. No existe de los 66 libros uno que tenga de alguna manera en forma directa el hablarle a la mujer, aun cuando se puedan mencionar algunas historias en las que ellas han sido protagonistas. En realidad no existe mayor provecho en un libro
o una historia por encima de otra para capacitarte a ti en tu labor. A algunas mujeres les encanta hacer eso, ir a lo largo de la Biblia buscándolos como los textos bíblicos, las historias, como si les edificara más por el hecho de que habla de una mujer. Eso no lo hace la Biblia. Toda la palabra es útil para ti y ella te orienta en la forma más adecuada de construir tu idoneidad. Entonces, teniendo al Espíritu Santo y usando toda la palabra, estarás lista para iniciar entonces esta reconstrucción de la idoneidad. Y me gustaría entonces dar algunos pasos que debes implementar en la búsqueda de este objetivo. Y aquí entramos en la parte final. ¿Qué pasos debes dar? Ya sabes qué es lo vital. Necesitas el Espíritu y necesitas la palabra. Ahora, ¿qué pasos debes dar para implementar esto que es vital en la búsqueda del objetivo, que es la reconstrucción de la idoneidad? Lo primero es que toda mujer debe entender su rol bíblico para ser idónea. Toda mujer debe entender su rol bíblico para ser idónea. Hace un momento decíamos que no va a existir de ninguna manera un libro dedicado exclusivamente para la mujer. Ahora, esto no quiere decir que usted no puede encontrar en la Biblia enseñanzas que están encaminadas a dirigirle a usted de forma específica. Tanto lo general como lo particular es útil. Lo que no pueden hacer ustedes es pensar que pueden de alguna manera segregar o que pueden cortar la Biblia en porciones dirigidas para mujeres solamente y quedarse solo con ellas, haciendo incluso otra Biblia para mujeres. ¿Conoces lo que la Biblia dice para ti a lo largo y a todo lo ancho para tu rol? Muchos de los desvíos de hoy en cuanto a la feminidad es que no es feminidad bíblica. Y si no es bíblica, no es feminidad. Lo único que promueve feminidad es la Biblia. El mundo no promueve feminidad. Promueve feminismo, que es otra cosa. Se usa mucho del pensamiento moderno el día de hoy, de las ideologías sociales, y se trasladan al cristianismo. Y eso debería ser algo que nosotros como creyentes deberíamos aborrecer. ¿Por qué el día de hoy se pueden estar hablando entre mujeres de mujeres emprendedoras, mujeres? ¿Por qué ese discurso es del mundo? ¿Y qué ha hecho la iglesia? Abrir las puertas para que ese discurso entre y entretener a las mujeres en algo que no es bíblico, que no apunta a su rol y que en definitiva no las capacita para ser idóneas. Entonces conoce lo que la Biblia describe de tu rol. No prestes atención al pensamiento moderno, a las ideologías sociales, el rechazo de algunas mujeres, aún cristianas, al modelo bíblico, evidencia que la cultura feminista ha invadido las esferas religiosas. No hay idoneidad fuera del diseño bíblico. Es en apego a la escritura que tú vas a entender lo que eres y lo que debes hacer. Solo en apego a la escritura. Un teólogo que recientemente presentó un libro que se llama Teología de la Familia, Scott Brown, él dijo lo siguiente: las filosofías, los sistemas sociales y los movimientos dominantes en el mundo moderno han desfigurado grandemente la belleza, el poder y el servicio de la feminidad. Estas falsas doctrinas afirman que una mujer solo puede realizarse y ser feliz trabajando en contra de la manera que Dios lo ha designado. Eso es lo que promueve el mundo. Felicidad solo oponiéndose a Dios. Recuerde que la idoneidad es la esencia del rol de la mujer. Así que ella debe estar presente en todo lo que hace.
Entonces, si para el día de hoy no conoces lo que la Biblia dice acerca de tu posición, de tu rol y cómo debes ser idónea en tu rol en el que vivas el día de hoy, yo quisiera presentarles por lo menos una pequeña instrucción. Y no voy a abundar quizás mucho en algunas cosas. Por lo menos hay 3 acciones que toda mujer que hoy es hija debe realizar en forma idónea. Y creo que estamos claros que me estoy refiriendo solo a creyentes, ¿no? Porque hemos dicho, si no tienes al Espíritu Santo y no tienes la palabra, no podrás ser idóneo. Vivirás conforme a la corriente de este mundo. Así que nada de lo que vamos a decir en adelante va a parecerte útil, porque quizás tu misión no va a ser esa, ser idónea. Pero hay 3 acciones que toda hija que esté presente en este lugar debe realizar en forma idónea. Y son las siguientes: honra, servicio y sujeción. Honra, servicio y sujeción. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Éxodo 20:12. Una hija que no honra a sus padres no está siendo idónea. Y Dios fue tan preciso en este mandamiento que fue incluyente. Honra a tu padre y a tu madre. Así que la disposición del corazón de una mujer que es hija debe estar dirigida exclusivamente entonces en la honra a sus padres, no importando la forma en que ellos vivieron, en lo que ellos han hecho, en el que es más cercano a ti o el que es moralmente correcto. Lo que quiero decir es que debes honrar a tus padres, sean creyentes o sean impíos. El texto no tiene cláusula que permita de alguna manera evadir este deber. Una hija debe agradarse de honrar a sus padres, mamá y papá. Pero también entonces una hija creyente debe buscar idoneidad en servir en su hogar, en el hogar de su padre. Toda hija entonces que pretende que en su casa todo sea para ella y ella nunca ayuda a los demás, no es una hija idónea. Génesis 29:9 dice: mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Es la única pastora de la Biblia, recuerden. Pastoreaba ovejas, animales. No. Y estos animales no le pertenecían a ella, eran de su padre. ¿Recuerda usted a Rebeca? Rebeca también servía a la casa de su padre y fue la señal para el siervo de Abraham de que ella era la correcta para casarse con Isaac. Eso debemos decírselo a los hombres. Una mujer que sirve en su casa es una señal correcta. Pero una mujer que tiene a sus padres, una hija que tiene a sus padres sirviéndole todo, llevándoselo todo a la cama, es una pésima señal. A ese hombre le espera el servicio todo el tiempo. Todas estas hijas fueron virtuosas, ¿por qué? Porque honraron, sirvieron y se sujetaron a sus padres. Estos 3 son, como decir, los pilares de la idoneidad en el rol de una hija. Así que, si ese es tu caso, mi querida hermana que estás aquí, por favor, aférrate en el desarrollo de estas 3 actividades: honra, servicio y sujeción. Pasemos si eres soltero. Recuerda a Dorcas. Muchos
Comentaristas aseguran que se trataba de una joven soltera. Por el contexto se puede pensar en ella como una joven, porque incluso en la ejecución de su tarea, luego de su muerte, como lo atestigua el texto, quienes lloraban eran las mujeres ancianas que estaban junto a ella, eran viudas. ¿Y qué hacía Dorcas? Mostraba honra, servicio. Y estos son entonces los dos pilares en los que debe ejecutarse la idoneidad de una mujer soltera. Honrar a aquellas que son mayores y servirle. Nuestras generaciones han hecho brechas, enormes brechas generacionales. Y podemos decir, nosotros hemos dejado que esas brechas cada vez crezcan más. Por eso es que el día de hoy es tan difícil sentar a una joven con una anciana y que se la lleven bien. Es muy difícil. Pero en la Biblia no existían esas brechas generacionales. Las mujeres jóvenes y las mujeres maduras vivían juntas, andaban juntas, se ayudaban mutuamente. De hecho, era la mejor forma para que una joven aprendiera y reafirmara su idoneidad, amparada por el ejemplo de mujeres idóneas maduras. Esa era la forma correcta en que una joven era capacitada en todos sus roles. Eso no pasa el día de hoy. Entonces, si eres hija o soltera, por favor atiende a estas tareas que debes desarrollar en forma idónea. Si eres esposa, entonces hay 4 acciones que debes realizar en forma idónea. La primera es sujeción, la segunda es respeto, la tercera es cuidado y la cuarta, ayuda. Y todas 4, nosotros las vamos a ver en la maravillosa descripción que el apóstol Pablo hace del matrimonio en Efesios capítulo 5. Efesios 5, en el versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Ahora pensemos, la sujeción es algo muy pesado para algunas mujeres que entran al matrimonio. ¿Por qué? Porque la sujeción para algunas mujeres en el matrimonio es algo extraño. ¿Sabe por qué? Porque no lo vieron cuando fueron hijas. ¿Recuerda la sujeción? Es una de las demostraciones de idoneidad de la hija. Para una hija que está acostumbrada a la sujeción en el hogar de su padre, no le va a ser difícil la sujeción en el hogar, a la cabeza que le ha puesto el Señor, que es su marido. Pero una hija entonces, que en todo momento ha sido ella la autoridad, ella no sabrá cómo someterse a su marido. Y lo que veremos entonces después es que a unas cuantas semanas de la boda y de la luna de miel va a haber problemas. Si una mujer no se somete a la autoridad de sus padres, no lo hará a la de su marido. La idoneidad empieza en casa, en los primeros peldaños de la crianza. Hay padres que crían a hijas rebeldes. ¿Sabe para qué? Para que después ellas vayan a destruir su propio hogar. Mis hermanas entonces que están casadas, la sujeción debe ser la distinción de la idoneidad en el vínculo matrimonial. La sujeción debe ser la distinción de la idoneidad en el vínculo matrimonial. Una hija de Dios debe dejar ver su idoneidad en la sujeción a su marido. Una mujer que su esposo no puede decirle nada, que no puede tomar una postura de cabeza del hogar porque esto desataría una guerra en el matrimonio. Una mujer
que no sabe decirle sí a su esposo y que está acostumbrada a que es su esposo, que en todo debe decirle sí, que no puede simplemente aceptar que ella no es la que decide o que no tendrá el control en todo, entonces no es una mujer idónea. La idoneidad de la mujer casada, siendo creyente, es que ella evidencia la sujeción. Y sé, mis queridas hermanas casadas, que esto puede parecer difícil para ustedes. Pero recuerda, se espera de ti. ¿Y sabe por qué se espera de ti? Porque tú eres representada con la iglesia. Y no podemos aceptar una iglesia que no se someta a su Señor. Una iglesia que en todo le diga no a su Señor, que sea rebelde, obstinada, terca. Y la Biblia te compara a ti con la iglesia. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice Efesios 5:24, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Énfasis añadido. Pero hay algunas de ustedes que llevan la contraria en todo. Que no piensan en que el mostrarse ante sus hijos rebeldes les hará un daño enorme. Que no aceptan que papá dijo no, porque ustedes también tienen que decidir. Ustedes también pueden opinar. Y lo que dicen ustedes al final es la autoridad. ¿Quieren ser ustedes las que dan las últimas palabras? Y cuando no pueden hacerlo, lanzan todo tipo de maldiciones. ¿Creen que no? Sí lo hacen. Cuando ustedes no toman la última decisión, dicen, verá que eso va a terminar mal. Como si fueran profetas. Están lanzando una maldición. Yo dije que no y él dijo que sí. Bueno, se va a hacer, ya verás. Después no vengan llorando. Lanzan maldiciones porque no fueron ustedes las que tomaron la última palabra, las que decidieron, porque no fueron ustedes las que pusieron el punto final. Mis hermanas, ustedes están llamadas a una sujeción idónea. Sujeción idónea. Efesios 5:33, por lo demás cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Voy a pasar al segundo elemento en el que se debe mostrar la idoneidad de la mujer casada. Respeto. La virtuosidad del respeto debe ser necesariamente recordada en nuestros días. Cada palabra, cada gesto, cada postura debe guardar la disposición que Dios te ha dado a ti en el hogar. Esa posición que el Señor te ha entregado y que debe haber una disposición en tu corazón de resguardar. Y es que en todo debes respetar a tu marido. Pero no es creyente. Dice Pedro, así vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin la palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. El respeto debe ser la forma en que toda mujer deba dirigirse a su esposo. Cada expresión de la idoneidad de la mujer es odiada por algunas, pues han pesado sobre ellas porque se les invita de alguna manera, creen ellas, a degradarse. Y quizás, y estoy seguro que quizás en la mente de ustedes hay una resistencia hasta lo que ahora estamos leyendo. Y estamos citando textos bíblicos, pero en su mente ustedes se resisten. La sujeción quizás la soportaron, pero esta, respeto. Han pensado que eso es degradarse.
pero toda autoridad puesta por Dios debe ser respetada. Y quien puso al hombre como cabeza del hogar no fuiste tú, no fue él, no son ni siquiera sus virtudes, sino Dios en su diseño para el matrimonio. Así que tengan cuidado en la forma en que ustedes le hablan a sus esposos. La Biblia habla de que, o conduce a la mujer, de que ella debe cuidar sus palabras y que sus palabras deben ser respetuosas, hasta el punto de citar algo que quizás no puede gustarle a alguna de ustedes. Primera de Pedro 5, capítulo 3, versículos 5 y 6. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Haga énfasis en la palabra obedecía a Abraham, llamándole Señor. Ahora note lo que dice: de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. ¿Qué quiere decir? Que esa expresión de Señor que lanzaba todo el tiempo Sara para Abraham no era de temor. Ella se complacía en respetar a su marido, no es que le tuviera miedo, porque el texto claramente está señalando que no hay que temer a las amenazas, sino que ella se gozaba en darle una posición a su marido, llamándole Señor. Obedecer al Señor no es degradarse, es vivir para el propósito por el cual tú fuiste hecha. Si el Señor te llama a honrar, a respetar a tu marido, así debes hacerlo. Si vas a construir idoneidad, entiende, vive el respeto hacia tu marido. Y hablar del cuidado sería nuestro tercer pilar, ¿verdad? Es también para muchas hablar de esclavitud. Es considerado por algunas como esclavitud. Pero mis hermanas, no debes olvidar, si estás casada, que los asuntos de la casa te los ha entregado Dios a ti, en tus manos. El mismo Dios dispuso que tus ojos deben estar primero en todos los movimientos de tu hogar que en los detalles de la calle. Tus ojos deben estar puestos en todos los movimientos de tu hogar. ¿Por qué? Porque así te lo dio el Señor. Miren lo que dice Tito 2, 4 y 5. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos, a ser prudentes, ya lo vimos, castas, cuidadosas de su casa. ¿Quién tiene que cuidar la casa? La mujer casada. No existe idoneidad si tu casa no está atendida por ti. Ahora, no quiero decir que no puedas tener empleadas del servicio. Lo que quiero decir es que tú no puedes distraerte con los asuntos del mundo y que las cosas de tu casa sean manejadas por otro o por tu esposo y tú no sepas nada acerca de tu hogar. Si eres diestra en muchas cosas y atiendes todos los negocios, cumples con las tareas que te asignan tu jefe, pero tu hogar no está siendo cuidado por ti, no eres idóneo. Así lleves mucho dinero al bolsillo, no eres idóneo. Porque la Escritura te manda que seas cuidadosa de tu casa. De hecho, en esa maravillosa descripción, ese retrato hermoso de Proverbios 31, que no lo hemos tocado hasta ahora, hemos respetado ese texto. Proverbios 31, versículo 27, esa descripción de la mujer virtuosa, dice: considera los caminos de su casa. ¿Qué quiere decir eso? Que ella se sienta a analizar todas las cosas. Hay mujeres que no saben dónde están las cosas en su casa.
El día de hoy, lo más terrible es que los hombres son los que saben dónde están todas las cosas de la casa. Porque ellos son los que hacen. Y las mujeres se sienten bien. Y la Escritura te invita a que tú consideres los caminos de tu casa. ¿Han visto el detalle de esta mujer? Ella cuida todos los detalles de su casa. Y de hecho, la porción enorme habla de cómo cuida cada detalle. Todo lo que está bajo su techo es cuidado por ella. Ella cuida a su marido, ella cuida su honra, ella cuida los negocios de su marido, ella cuida a sus hijos, ella cuida a sus criados, ella prevé aquellas cosas que podían venir y atentar contra su casa. En realidad esa mujer tiene todo ante sus ojos. Y no es la que manda. No es la que manda. Porque cuando usted llega al final, el marido recibe honra. Es reconocido en las puertas. Con sus amigos es reconocido, es alabado. Porque ella es corona de su marido. Y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. ¿Le haré qué? Ayuda idónea para él. Así que si estás casada, entiéndelo, eres ayuda. Y piensa allí, en ese texto, Génesis 2:18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Por favor, quite la palabra hombre, si está casada, y ponga el de su marido allí. No es bueno que fulanito esté solo. Le haré ayuda idónea para fulanito también. Usted es esa ayuda idónea para él. Esa es tu misión en la relación conyugal. Hay mujeres que viven condenando a sus esposos, como sentenciándolos todo el tiempo. Cuando ustedes son puestas para ayudar, deben ser sabias, fuertes, positivas, entusiastas, llenas de fe, de confianza en el Señor y transmitiendo siempre esa confianza a sus esposos. Ayudas, no generadoras de problemas. Ayudas, no conflictivas. Ayudas, no enredándolo todo. Ayuda idónea. Déjeme seguir dando algunos pasos. Si hoy eres madre, hay 3 acciones que debes realizar con idoneidad. Hemos hablado de las hijas, hemos hablado un poco de las solteras, hemos hablado de las casadas. También hablemos entonces de la posición que el Señor te da como madre. En esa posición como madre hay 3 cosas que debes ejercer con idoneidad. La primera, enseñar. La segunda, corregir. Y la tercera, modelar. Enseñar, corregir y modelar. Trayendo a la memoria la fe no fingida, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 2 Timoteo 1:5 y 2 Timoteo 3:15. Estos son los 3 pilares de la idoneidad de una madre. Eunice enseñó a Timoteo desde pequeño a amar las Escrituras. Así que la educación moral y secular de los hijos debe ser minuciosamente cuidada por la madre. Este debe ser, y permítame presentarlo así, el principal proyecto de tu vida desde que salió de tu vientre, cuando el Señor así lo permitió, tu hijo. Deben estar dedicadas a esta tarea, dedicadas a ser madre. Significa entonces dedicarse a la formación en la mente de tus hijos, lo que ellos entienden como verdad, lo que luego les va a llevar a ellos a sopesar la vida y tomar decisiones. Algunas se asombran de los resultados al ver el actuar de sus hijos, pero dejaron pasar tanta información.
Dejaron que su mente se llenara de tanta basura, sin filtrar absolutamente nada, sin comprobar si le haría daño o no a su hijo. Y ahora solo delante de ellos está la demostración de su deformación. Educa a tu hijo. Y si vas a ser partícipe a alguien más, aprueba primero tú lo que tus hijos consumirán. Si alguien más va a participar en la formación, debes estar al tanto de qué tipo de enseñanza vas a recibir. En esta expresión de idoneidad, vamos a notar algo, y que la madre en esta tarea, pronto su ejecución de la idoneidad va a desaparecer. ¿Por qué? Porque los hijos crecen y echarán mano de lo primero que tienen en su mente. Si le has enseñado tú la palabra, como reconoció en este caso Pablo sobre su madre y la abuela de Timoteo, entonces ese será el resultado. Pero si se trata de que echarán mano de toda la basura que consumen de los medios el día de hoy, no van a apuntar a lo espiritual, a lo que transciende, a lo que aprovecha, sino a lo que el mundo ofrece. Ahora entonces la formación es lo primero en lo cual debe ser tú idónea, en la formación de tu hijo. Pero toda formación siempre debe ser balanceada y debe haber disciplina. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, dice Proverbios 19:18. Así que como debes estar interesada en formar a tu hijo, también no debes detenerte cuando sea necesaria la disciplina. Poner lo bueno y sacar lo malo son tareas que tú debes hacer juntas. Poner lo bueno y sacar lo malo. Y algunas de ustedes pueden ser diestras solo en una de ellas, y eso no es idoneidad. Un hijo debe ser disciplinado. Y esto no debe provenir solo de papá. Las mujeres están llamadas a ejercer disciplina en el hogar, porque también esto hace parte integral de la formación. Un hogar sin disciplina es un laboratorio de rebeldes y de delincuentes. Tiene que haber disciplina. No detengas tu mano a la hora de amonestar a tu hijo. Si no lo haces, dice la Biblia, que te va a dejar en vergüenza. Y esto no se puede tapar. Esa vergüenza no se tapa. Esa vergüenza es pública. Por último, pensemos en que una madre debe ser idónea modelando, formando, disciplinando y modelando la buena conducta. Muchos de los pecados de los hijos brotan de la imitación. ¿Cuántas hijas no son chismosas, enredadoras, escandalosas? ¿Por qué? Porque vieron un perfecto modelo en sus padres. Ellas envenenaban todos los lugares donde se encontraban, siempre hablaban mal de los demás, eran imprudentes. Y una mujer imprudente, una madre imprudente, hace una hija imprudente. Madres que tienen hijos que dependen de ella en todo y aman esa posición, que sean incapaces de hacer algo. ¿Recuerdan ustedes a Jacob? ¿Su madre, Rebeca? Bueno, débiles en dependencia a ellas. Hermana, debes modelar lo que quieres ver en tus hijos. Y nada aterriza más la formación que el ejemplo. Sé idónea para que tus hijos caminen conforme a la palabra. Pablo dijo que Eunice, la madre de Timoteo, en ella habitó primero la fe. Y ella enseñó a este joven que desde niño amó la escritura y luego él vivió también la fe.
De manera entonces que si hoy eres madre, forma disciplina y sé ejemplo. No quiero dejar por fuera a las abuelas. Hay algunas aquí. Si eres abuela, hay 3 acciones que debes realizar con idoneidad. 3 acciones. Enseñanza, prudencia y refugio. Enseñanza, prudencia y refugio. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. En esta categoría yo quisiera incluir también a las viudas maduras, a aquellas que han vivido todas las etapas que ya hemos mencionado. Dios llama a que sean maestras idóneas. Si tenías la tarea de formar a tu hijo, ahora en el momento entonces que adquieres el rol de abuela, tú tienes la tarea de seguir ayudando a tus hijos a formar a tus nietos. Pero esa formación no es tuya. No es tuya. Debes seguir formando a tus hijos para que ellos hagan buena la tarea que tienen por delante. De ninguna manera Dios invita a que nosotros hagamos intromisión de roles. Dios mismo estableció los límites en los que un rol debe establecerse. Así que si usted lo ve bien aquí, anciana enseña a la mujer más joven. ¿Para qué? Para que ella pueda obrar apropiadamente con su hijo. Esta es la posición que enseña la Escritura. Dios les llama maestras del bien, idóneas, maestras del bien. Esto quiere decir que las que ya han vivido deben buscar la manera de acercarse para guiar a las mujeres que vienen tras ellas para que también ellas sean idóneas en sus roles. Que las que hoy han transcurrido de alguna manera con idoneidad o han superado estas etapas, enseñen a las que están empezando el día de hoy el cómo hacerlo, por lo menos para evitar menos dolores para ellas y para los suyos. Ahora, permítame decir algo. Este título de maestra del bien, esta enseñanza no es de tipo conferencial. Este texto no está invitando a que estén promoviendo conferencistas entre las mujeres. El texto habla de una vida práctica. Este texto está llamando a que la mujer adopte una cultura en la que ella todo el tiempo está acercándose a las demás, a las más jóvenes, y les guía en su vida práctica. No está invitando este texto a que se monte una mujer en el púlpito, sino una vida junto a otras, que después de haber vivido un tiempo, las otras van a querer apresurarse, correr y golpearse y caer y lastimar a los demás. ¿Y quién mejor que aquella que ya vivió, que ya sufrió, que ya superó gracias al Señor muchas de las etapas para enseñar a las que vienen detrás? Las que no saben cómo ser hijas sumisas, entonces que las mayores se acerquen para decirle: así no debes hablar, no debes dirigirte a tu mamá, no debes dirigirte a tu papá de esa forma. Las que no saben cómo servir, que les enseñen a servir en su casa. Yo puedo enseñarte a hacer algunas cosas para que ayudes en tu casa. Las que no quieren cuidar sus casas, las que no entienden la maternidad, las que se sienten abrumadas por la maternidad, deberían ser guiadas por aquellas que ya superaron esas etapas, las que quieren tirar la toalla el día de hoy y decir: ya no más. Mujeres que ya han caminado un trecho, ustedes deben ser maestras idóneas, que enseñen a las mujeres
jóvenes, a ser prudentes, dice el texto. Si algo deben enseñar a las mujeres mayores es el uso correcto de la lengua. Lo que quiero decir es que pudiéramos, aun cuando no justificar, esperar en aquellas etapas tempranas de la vida que una mujer sea impulsiva con su manera de hablar. Que todo el tiempo debe estar pidiendo perdón porque habla y después piensa. Pero una mujer mayor que ha vivido, que ha criado hijos, que ha superado la vida, que ha luchado, que ha llorado, debería enseñar a las más jóvenes el fino arte de guardar silencio. Que en muchos casos es sinónimo de piedad. Piedad muchas veces se va a resumir en cierra la boca. No digas nada. Guarda silencio. Espera y ora al Señor. Entrega esa situación en las manos del Señor. No te desesperes. No cantaletees. Nuevamente no le digas lo mismo. Cierra la boca y ora al Señor. Prudencia es la virtud de sabios que debe descansar en toda mujer madura. La idoneidad de una mujer de edad avanzada se va a ver reflejada en eso, en la forma en que habla. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua, dice Proverbios 31, versículo 26. Así que al hablar de aquellas que ya han avanzado en edad, han criado, son abuelas el día de hoy, deberían acercarse a sus hijos o a los que hoy son padres y enseñarles la manera correcta de criar. Enseñar también la prudencia. ¿Sabe? Esto se necesita muchísimo el día de hoy. Y por último, deben ser refugio. ¿Hacia dónde deberían correr todos aquellos que el día de hoy no saben qué hacer? No es a las redes sociales, no es hacia el sabio internet, a las ancianas de nuestra iglesia, hacia allá, a las que tienen ya sus cabellos plateados, las que se han hecho lentas por el pasar de los años, pero diestras en meditar y hablar. Hacia ellas deberían correr todos los jóvenes, todas las jóvenes. Ustedes, mis hermanas, deberían ser idóneas para consolar a las mujeres que hoy no entienden la vida. Deberían ser refugio para hijos, refugio para nietos, refugio para aquellos que están abrumados ante la injusticia de este mundo caído, refugio para todo aquel que necesita una madre pero no lo tiene, no la tiene hoy. Ustedes deberían ser refugios abiertos para recibir, para perdonar, para actuar con gracia. Ustedes son las que deberían en todo momento decir: te perdono, no importa, sigue adelante. Deberían ser ustedes las primeras en decir: démosle otra oportunidad. Las que inviten siempre a amar. Muchas otras cosas podríamos decir como necesarias para el entendimiento del rol según cada etapa, pero quería presentar solo unos cuantos puntos y voy a terminar ahora sí. En que la mujer debe, para poder hacer esto, debe declararle la guerra a todo aquello que le aleje de la idoneidad. Nada de lo que hemos dicho hasta ahora en realidad se va a materializar si tú no le declaras la guerra a todo aquello que hasta ahora te ha alejado de la idoneidad. Lo decíamos, esto no va a ser fácil. Hacer morir pues lo terrenal en vosotros, dice Colosenses 3:5. Mis hermanas, ya lo he dicho y lo quiero repetir, el ejercicio de esta tarea no será fácil para ustedes porque la carne se opone al espíritu. Así que mientras
no estés en estado de lucha contra todo lo que te aleje de la idoneidad, no podrás construirla apropiadamente. El mundo, Satanás y tu mismo corazón va a generar todo el tiempo estorbo para la correcta ejecución de tu rol como hija, como esposa, como madre, como abuela, como soltera, como casada o como viuda. El mundo te dirá: no respetes, no te sometas. Tú también tienes derecho. La idoneidad debe asumirla con gallardía, con valentía. Deberán defenderla constantemente. Y eso solo lo harán con un espíritu de renuncia, abrazando incluso la humillación, la abnegación, con el evangelio en sus corazones, mis hermanos. Solo a través del evangelio ustedes podrán entender la renuncia a ese yo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y síganme. El evangelio trae también a la vida de la mujer la libertad del deterioro al que fue sumida su idoneidad. Así que ahora construye tu idoneidad en obediencia a la palabra, en dependencia al Espíritu Santo, en renuncia a lo que sea contrario a tu rol. Y con esto estarás viviendo a plenitud tu feminidad. Quisiera invitarle a que oremos para terminar entonces. Padre, después de haber expuesto tu palabra, Señor, en lo necesario para el entendimiento de la idoneidad de mis hermanas que tengo delante de mí, Señor, no podemos sino acudir nuevamente al trono de tu gracia para pedirte ayuda. Ayuda, Señor, a estas mujeres que están en este lugar. Sean solteras, casadas, separadas, viudas, madres el día de hoy, abuelas. Ayúdale, Señor, a que ellas entiendan su rol, a que ellas sepan por sobre todas las cosas que tú a través de tu Santo Espíritu les capacitas para nuevamente reconstruir aquello que era esencial, que era parte vital de su creación. Ayúdales, Señor, a que lo hagan paso a paso, renunciando a ellas mismas, renunciando a lo que el mundo les ha enseñado, a la mentira que el mundo les ha vendido, y sintiendo plenitud y felicidad en obedecerte a ti, Señor. Gracias, Señor, por este espacio que nos han dado. Muchas gracias, porque solo tú puedes hacer estas cosas. Toda la gloria es para ti, en Cristo Jesús. Amén y amén.